Gloria a Dios. Apocalipsis, el capítulo 5. Vamos a leer 9 versículos y después vamos a estar en Apocalipsis, el capítulo 13. Gloria a Dios. De esta manera también damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos que se unen a nosotros a través de nuestro canal de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Bienvenida a la congregación local aquí en este lugar. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 5. Vamos a invocar el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, digamos todos juntos en voz fuerte, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 13. Vamos a leer el versículo 8 nada más. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí, hermanos? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, ¿qué dice? Desde el principio del mundo. Este es el periodo de la gran tribulación, donde la gente va a adorar a la bestia. ¿Quiénes la van a adorar? Los que no se hayan inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Amén. ¿Hace cuántos años fue nuestro Señor Jesús a la cruz del Calvario? Recientemente lo dijo. 1987 años. Y el Cordero fue inmolado desde el principio. Vamos a orar en esta tarde. Soberano Dios, en esta hora te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor, y te bendecimos en esta tarde, porque tú sí eres digno, Señor, de recibir la alabanza, de recibir la adoración, la exaltación, Señor, porque tú llenas todos los cielos, llenas toda la tierra y estás sobre todo.
y estás en todas partes, Señor. Por eso, en esta tarde, en este lugar, exaltamos y bendecimos tu nombre. Si alguien tiene una alabanza para el Señor todavía, en esta tarde, démosela, porque Él sí es digno de suprema alabanza. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Puede tomar su lugar. Amén. Nosotros seguimos predicando a un Cristo vivo. A un Cristo que vino a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nosotros no creemos que nuestro Señor Jesús cada año lleve la cruz y cada año muera. Eso fue un ejemplo realizado en el Antiguo Testamento. Los sumos sacerdotes entraban, ¿cuántas veces por año al lugar santísimo? Una vez. ¿Y llevaban qué? Llevaban sangre de animales para entrar a la presencia de Dios. Y estos hombres mortales eran cambiados continuamente debido a su mortalidad. Y aparte, cuando entraban al lugar santísimo, ellos llevaban la posibilidad de que si Dios no aceptaba el sacrificio que ellos estaban haciendo, ellos podían morir ahí en ese lugar, si Dios no remitía el pecado de ellos y no aceptaba la expiación con la sangre que presentaban. Por eso, los sacerdotes que se mantenían en el lugar santo, ellos tenían una cuerda en el lugar santo que estaba amarrada a la cintura del sumo sacerdote, que entraba levantando el velo así al lugar santísimo. El velo era bastante, lo suficientemente grueso, y no tenía puertas para entrar. El sumo sacerdote, para poder entrar, los sacerdotes que estaban en el lugar santísimo tenían que estar de espaldas al lugar santísimo y levantaban el velo para que el sumo sacerdote se agachara y de rodillas pudiera entrar al lugar santísimo. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Nos enseña que para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios, una de las cosas es humillarnos, ser humildes de corazón, estar dispuestos a arrodillarnos delante de la presencia del Señor. Y la otra cosa es que el sumo sacerdote llevaba unas bolas así que se llamaban granadas. Nosotros eso las conocemos como chinchines, ¿verdad? En algún lugar las conocen como sonajas. Y la razón es que cuando él estaba ministrando, él tenía un incienso de oro que lo traía con él y entraba al lugar santísimo para ofrecer el incienso. Ese incienso que el sumo sacerdote ofrecía en el lugar santísimo, la palabra del Señor dice que representa las oraciones, las acciones de gracias, las alabanzas que el pueblo de Dios presenta delante de Dios. Así que ¿cuántos todavía tienen incienso en esta tarde? ¿Cuántos tienen incienso todavía en esta tarde? Aleluya, aleluya, bendito el nombre del Señor Jesús. La otra cosa, hermanos, es que mientras estaba ministrando, se oía el ruido de la granada que estaba en el efod del sumo sacerdote. Hay personas hoy en día, hermanos, que dicen que la alabanza que el rey David instituyó, podríamos decir, promovió, la alabanza que el rey David dio a Dios
y a la cual animó al pueblo que diera. Que esa alabanza terminó con Amós, que Amós dijo que el Señor ya no quería más alabanzas. Pero decir eso es un error. Lo que Amós está diciendo es que lo que Dios no quiere es que se traigan alabanzas que no sean gratas delante de la presencia del Señor. Eso es lo que Amós está diciendo. O sea que incluso nosotros como cristianos tenemos que ser cuidadosos con la alabanza que traemos al Señor, porque hay unas alabanzas que se cantan hoy para el Señor, que usted sabe que solo la muy letra le han cambiado a la música, y de ahí la música es exactamente la misma nota con la que se cantan las canciones del mundo. Si esa es la alabanza que le vamos a traer al Señor, pues ese tipo de alabanza, dice Amós, ya el Señor no la quiere. Pero si es una alabanza que la traemos de nuestro corazón, y no importa si ese instrumento también sirve para que le canten al enemigo, pero porque puede ser el mismo piano, o puede ser la misma marca, puede ser la misma calidad, pero cuando hay manos santas que tocan esos instrumentos y que cantan para honra y para gloria del Señor, nosotros lo hemos experimentado aquí en este lugar, no desde hoy, sino desde siempre, que la presencia de Dios se derrama aquí en este lugar. ¿Cuántos todavía sienten la presencia de Dios en esta tarde? Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. El sumo sacerdote podía morir en el lugar santísimo si Dios no aceptaba la ofrenda que traía. Y la muestra de que el sumo sacerdote estaba vivo todavía es que al caminar, él tenía un efod, ¿verdad? Aquí en el efod tenía 12 piedras, y en las 12 piedras tenía ¿qué? Los 12 nombres de ¿quién? De los patriarcas, de los hijos de Israel. Cuando él se movía ministrando en el lugar santísimo, las granadas eran campanas, vamos a decir, las campanas que tenía en el efod estaban, ¿qué estaban haciendo? Estaban sonando, ¿verdad? Si las campanas dejaban de sonar, era símbolo de que el sumo sacerdote estaba ¿qué? Muerto. Hay que ser cuidadoso con eso, ¿no? Cuando una iglesia deja de alabar, cuando ya no se oye ruido, es peligroso, hermano, es peligroso. Es peligroso, ¿por qué? Eso representa que ya está agonizando. Pero aquí no hay una iglesia agonizante, aquí hay una iglesia viva, aquí hay una iglesia que todavía puede alabar el nombre del Señor Jesús. Aquí hay una iglesia que todavía se mueve y el Espíritu de Dios se mueve aquí en este lugar. Al nombre del Señor Jesús a la gloria. Juan miró la visión acerca de nuestro Señor Jesús, acerca de el que estaba sentado en el trono y acerca de el Cordero. Gracias. Él miró la visión. Cuando él mira la visión, él mira al que está sentado en el trono, y el que está sentado en el trono tiene un libro, y el libro está escrito por fuera y también por dentro, pero el problema es que el libro tiene 7 sellos, y esos sellos no se encontró nadie. El ángel decía: ¿quién es digno de desatar los sellos y de abrir el libro? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se encontró a ninguno que fuese digno de abrir el libro, de desatar los sellos o mirar al libro siquiera. Entonces, la actitud de Juan es que comenzó
a llorar. La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que hablar de esta salvación que el Señor Jesús trajo al pueblo de Israel primeramente y luego también a todo el mundo. Nosotros tenemos que seguir predicando esta palabra, nosotros tenemos que seguir hablando, nosotros tenemos que seguir adorando. ¿Por qué tenemos que seguir adorando? Porque dice Juan que él estaba llorando mucho. ¿Por qué? Porque no había ninguna persona que se encontrara digna de ni siquiera mirar al libro. Y dice que uno de los seres vivientes que estaba junto al trono le dijo: no llores más, porque hay uno que se ha encontrado digno de desatar los sellos. ¿Y quién es él? Dice que es el león de la tribu de Judá. Él es el linaje, él es la raíz de David. ¿Quién es él? Es nuestro Señor Jesús. ¿Quién es él? ¿Quién es él? A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Él es nuestro Señor Jesús. No solo tenemos que alabarle, pero también tenemos que hablarle al mundo de Él. Decía nuestro superintendente, Pastor Muñoz, en el año 2014, decía que en ese año en Centroamérica los cultivos se perdieron, la mayoría de cultivos se perdieron por falta de agua. Pero los gobiernos le dieron más semilla a los agricultores para que volvieran a sembrar. ¿Por qué? Porque los cultivos se habían perdido. No siempre que se siembra algo se va a cosechar, pero eso no significa que se va a dejar de sembrar. Si nosotros todavía no hemos visto una gran cosecha, si todavía hemos sembrado y no hemos visto que ha nacido, si todavía hemos sembrado y todavía decimos nosotros, pero todavía no está lleno acá, eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de sembrar. Vamos a seguir sembrando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque irá andando y llorando el que lleve la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus camillas. Hay un pueblo del Señor en esta tarde que está dispuesto como el ángel y como Juan a decir: hay alguien que sí es digno de hablar de él. Porque los gobernantes fallan, hermanos. Los gobernantes mienten. Los gobernantes fallan en cumplir sus promesas. Algunos más que otros. Pero nuestro Señor Jesús no falla. Él no falla. Y si Él no falla, entonces Él sí es digno de ser alabado. Él sí es digno de ser glorificado. Él sí es digno de ser exaltado. La palabra del Señor dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo es que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo? Fíjese que los que estuvieron en la enseñanza de mire lo que nos podríamos perder, creo que la mayoría y los que no la han escuchado posiblemente a través de YouTube o a través de Facebook.
En esta enseñanza hablamos de cuando Dios trajo los animales delante de Adán para que le pusiera nombre. Y entre esos animales venía un animal que parecía lana, blanquito. Y cuando Adán le iba a poner nombre, miró al Señor y le dijo: ¿qué parentesco tiene este animal con tus vestiduras? Y el Señor le dijo: ¿cómo le vas a poner? Le voy a poner cordero. Muy bien. Entonces, cuando yo no esté contigo, ese cordero va a ser símbolo de mi presencia. Y Dios se fue. Y ese corderito era un animalito, ¿verdad? Seguía a Adán por donde quiera que Adán iba. Cuando la serpiente estaba hablando con Eva, 76.6% de los seres minerales, ángeles, arcángeles, querubines y serafines, estaban a la expectativa, pensando qué era lo que iba a ocurrir en ese momento. Porque recuérdese que Dios había dado a Adán el trono para que él reinara sobre la tierra. Porque la palabra del Señor dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Y la palabra del Señor dice que los mansos heredarán la tierra. O sea, hermanos, el Señor le dio a Adán una eternidad y nosotros no sabemos. Por eso la primera dispensación, ¿cómo se llama? ¿Y cuánto tiempo duró? Indefinido, porque Adán y Eva vivían ¿en qué? En la eternidad. Ellos vivían en la eternidad. Ellos nunca iban a morir. Pero el día que desobedecieran, el Señor le dijo: ciertamente morirás. Y cuando Eva y Adán desobedecen y ellos se esconden detrás del árbol de higuera y se hacen los delantales de higuera, y el Señor los trae delante del árbol de la ciencia del bien y del mal, el corderito que había seguido a Adán todo el tiempo de su vida, Adán y Eva esperaban y expectaban el juicio de Dios y que el fuego o algo los consumiera, porque ahora ellos ya sabían que era morir. En la inocencia ellos todavía no tenían una idea exacta de lo que sería la muerte, pero ahora conocen el bien y el mal, ahora saben que ellos son dignos de morir. Fíjense la diferencia, hermanos. El ser humano, el hombre, nosotros, o sea, toda la humanidad, al haber entregado a Adán el reino al enemigo, todos somos dignos de morir, o sea, de ir al lago de fuego que arde con azufre. Pero fíjense la diferencia en nuestro Señor Jesús. En nuestro Señor Jesús, la palabra del Señor dice que Él es digno, pero Él es digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza y la pleitesía. Y nosotros somos dignos, pero dignos de la muerte. Y cuando está ahí, le dice el Señor: no va a morir, pero tiene que morir alguien en lugar de ustedes. Y entonces le dice Adán: ¿cómo es eso que alguien va a morir en lugar de nosotros? Sí, voy a morir yo en lugar de ustedes. Y Adán comenzó a llorar. Fíjense, hermanos, que nosotros podemos decir que es exageración cuando nosotros hablamos acerca de las que personas han llorado delante de Dios. Pero Adán lloró delante de Dios. A Juan lloró delante de Dios.
Daniel lloró delante de Dios. Los hombres y las mujeres de Dios han llorado delante de Dios. Aquí hay un pueblo que también ha llorado delante de Dios. Y cuando nosotros lloramos delante de Dios, no lloramos de tristeza, no lloramos de dolor, no lloramos de amargura, lloramos por aquella gran misericordia que nosotros no merecíamos, pero que Dios nos la ha dado. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Y Adán lloraba y decía: hemos matado a Dios. Le dice Dios: no, a mí no me matarán, yo nunca puedo morir, pero tengo que hacerme un hombre como ustedes para poder pagar por ustedes. Mientras ese tiempo llega, mata el cordero. Y eso fue peor, porque el animal había sido el aliado, el amigo de Adán. Y le dice: no, Señor, yo no lo puedo matar. Si no lo matas, no puede haber remisión para tu culpa, no puede haber remisión para tus pecados. Y Adán, con todo el dolor en su corazón, mató al cordero, y Dios lo vistió con las túnicas, eso de las pieles del cordero. Y ahí hubo derramamiento de sangre. Y le dijo Dios a Adán: todos los viernes por la tarde me van a sacrificar un cordero. Había muchos corderos. Y le dice el Señor: y lo van a hacer todos los viernes por la tarde hasta que yo venga en un cuerpo humano. Esto no le va a poder quitar el pecado para siempre, pero se lo va a cubrir temporalmente. Pero cuando yo venga y derrame mi propia sangre, entonces sí, el pecado va a poder ser quitado para siempre. Por eso la palabra del Señor, Pablo nos dice que la sangre de los machos cabríos no podía quitar el pecado, solamente lo cubría de un año para otro. Pero la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, ella sí nos quita, nos limpia, nos perdona todos nuestros pecados. Por eso a Él sea la honra, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya, al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Entonces ahora sí podemos entender fácilmente por qué Juan dice que el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, porque esos animalitos que cada tarde del día viernes sacrificaban, y así fue durante todas las generaciones hasta llegar hasta nuestro Señor Jesús. En la ley era diario ya, el tiempo de la ley ya fue diario el sacrificio. El Señor le dijo: lo tienen que hacer hasta que yo venga en el cuerpo humano. Por eso nosotros no creemos que haya dos dioses ni tres dioses. Sí creemos que hay un Dios que vino en un cuerpo humano, que se manifestó como hombre, que fue profetizado por todos los profetas que iba a ser así, que se cumplió hace 2021 años, nació en Belén de Judea y se ofreció hace 1987 años en sacrificio por nosotros. Pero no un segundo Dios, sino el Dios del cielo, creador del cielo y de la tierra, tomó un cuerpo humano, y a ese cuerpo humano desde el principio del mundo se le llama el Cordero. Ahora voy a ampliar un poquito más esta enseñanza, hermanos. ¿Cuántos quieren que la sigamos ampliando?
Hace poco una hermana de Washington me dijo que, bueno, no solamente me dijo, me envió un pequeño enseñanza de alguien y me decía, esta enseñanza me tiene un poco confundida. Yo le digo, si todavía no está bien fundamentada la doctrina del nombre del Señor Jesús, no ande oyendo cualquier cosa porque se le puede confundir. Aquí hay estudios bíblicos, en YouTube tenemos estudios bíblicos, mucho ya, gracias a Dios, del nombre del Señor Jesús. Pero fíjense que esta persona que enseña ahí dice que Deuteronomio 6:4, ¿qué dice Deuteronomio 6:4? El Señor uno es. Y en hebreo, ¿cómo dice? Shema Israel. Adonai Elohim, Adonai Echad. Y dice que en Deuteronomio 6:4 dice Dios es uno, pero quiere decir que son tres. O sea que al mismo tiempo que dice que es uno, pero ahí quiere decir que son tres. ¿Le haya lógica o le haya sentido usted a eso? Que cuando alguien le dice, ahí está el micrófono, ese micrófono agarra. Oh, pero es que este micrófono, quiere decir que son tres micrófonos. ¿Okay? No, si es uno, es uno. No pueden ser dos y no pueden ser tres. Es ilógico pensar que si la palabra del Señor dice que es uno, que yo diga, no, pero es que ese uno quiere decir que son tres. O como un aceite que se vendía ya en El Salvador antes, ¿verdad? No sé todavía. El 3 en 1. Amén. Dios es uno. Él se manifestó en carne. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? Dios se manifestó en carne. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios le dijo a Adán, cuando yo venga a este mundo en un cuerpo humano. Para más información, lea los 3 libros de Adán, o escúchelos, o incluso el libro de Melquisedec, para más información de lo que yo estoy hablando. Pero Dios le dice que Él va a venir en un cuerpo humano. Al primer Adán lo venció el enemigo y Adán le entregó el reino de este mundo al enemigo. ¿Quién es el Dios de este siglo? El enemigo, ¿verdad? A Satán. Y quiere decir adversario o enemigo. Él es el Dios de este siglo. Pero el Dios del cielo y de la tierra, ese es nuestro Señor Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Con esta parte de Mateo vamos a terminar la enseñanza de esta tarde. Vamos al capítulo 4 de Mateo. La estrategia que Satán usó para hacer caer a Eva y a Adán, y yo por cierto lo estoy diciendo mal, a Eva y a Adán yo lo estoy diciendo mal, hizo caer a Adán y a Eva. Pero usted va a decir, pero primero cayó Eva y después Adán. Aún así, la responsabilidad era para Adán. O sea que la responsabilidad es para usted en su hogar. No es para su esposa, es para usted, hermano. Amén. Amén. O sea que no dice la palabra del Señor por cuanto el pecado entró al mundo por una mujer. Entró por el hombre. O sea que si descuida a su familia, no culpe a su esposa. Es que mi esposa arruinó a mis hijos. No, los arruinó usted. Yo también. Amén. Amén. Capítulo 4 de Mateo dice la palabra del Señor. O se arruinaron solos también. Amén. Amén. El capítulo 4 verso 1 dice: entonces Jesús
fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esa palabra es griega. La hebrea es Satanás. Hoja Satán, ¿verdad? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Viene entonces a tentarlo por medio de la necesidad del hambre después de que el Señor Jesús, como hombre, como Dios dijo, vendré como hombre, como cordero, Él había ayunado por 40 días y 40 noches. Hay que recordar que esto ocurre después del bautismo de nuestro Señor Jesús. Y en el bautismo de nuestro Señor Jesús, toda la plenitud de Dios viene a ese cuerpo humano. Juan miró al Espíritu de Dios descender como paloma y que permanecía sobre nuestro Señor Jesús. Y el que le había enviado a bautizar le dijo a Juan: sobre quien veáis descender el Espíritu y que permanece sobre él es. Y por eso dice la palabra del Señor, Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y la deidad Dios no la comparte con nadie. Eso quiere decir que el Dios que es Espíritu, el Dios eterno, vino en un cuerpo humano, y a ese cuerpo humano se le llama no solamente hijo, también se le llama cordero, y también se le llama león. Imagínense, cordero y león también se le llama, porque Jesús es el león de la tribu de Judá. Verso 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor Jesús, Él es Dios manifestado en carne, pero aún así Él refutó al enemigo usando la palabra escrita en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 8:3. No lo vamos a leer, pero usted lo puede anotar y lo lee después. Citó Deuteronomio 8:3. O sea, hermanos, que nosotros no vamos a refutar, ni a reprender, ni a echar afuera el enemigo con palabras bonitas, con palabras escogidas. No, con el vocabulario bíblico, con la palabra del Señor, con ese el enemigo lo vamos a reprender y lo vamos a echar afuera en el nombre del Señor Jesús. Verso 5. Entonces el Satán le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y es que el problema también es, hermanos, que cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, fíjense que el enemigo ya se la sabe. Y se la sabe para aplicarla al revés. Ese es el problema. Ese es el problema, que el enemigo aplica la palabra de Dios y la aplica al revés, para tentarlo, para hacerlo caer, para hacerlo que se desvanezca. Dice entonces, verso 6, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Le está citando el Salmo, ¿verdad? Ajá, ese Salmo que se lo sabe todo el mundo, el Salmo 91. Y le está citando el verso 11. Le dice que estaba escrito. Pero nosotros no vamos a hacer nada por vanagloria. Así no funciona el servicio de Dios. Dice la palabra del Señor que los que creemos en el Señor Jesús vamos incluso a tomar serpientes en las manos y no vamos a sufrir ningún daño, y vamos a tomar cosas mortíferas, o si bebieren cosas mortíferas, no las vamos a tomar porque ese es un hecho, es una posibilidad. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Dos cosas graves: la nata, ese es un veneno mortífero en El Salvador, ¿verdad? No sé si en otro lugar, y también las serpientes.
no les va a hacer ningún daño. Ahora, si usted es cristiano y se va al cascabel y le dice, muérdeme, porque yo voy a demostrarle aquí a esta gente que yo soy cristiano y que no me va a pasar nada, porque allí dice la palabra del Señor en Marcos 16, 17, que yo no vaya a sufrir ningún daño. Lo muerde el cascabel y se muere. Y yo voy a tomar este trago de veneno porque el Señor dice que si viene cosas mortíferas no les hará ningún daño. Si se lo traga intencionalmente se va a morir. Eso es para cuando accidentalmente o incluso en algunos lugares que han querido envenenar a los cristianos porque han llevado la palabra del Señor. Hay testimonios reales, hermanos. Estas no son anécdotas, son testimonios reales de misioneros que han llegado a lugares donde no querían oír del Señor Jesús. Y las personas prepararon comida para los misioneros, pero en la comida le pusieron veneno. Y dijeron, a esto lo vamos a recibir con comida, pero con comida con veneno para que se muera. Y después que se comieron la comida, ellos oraron por la comida, y después que se comieron la comida y estaban más vivos que antes, entonces la gente comenzó a convertirse al Señor Jesús y a alabar el nombre del Señor Jesús. Pero ¿cómo? Usando la palabra correctamente. Verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ninguna cosa que sea para tentar a Dios vamos a caer nosotros en esa provocación. Otra vez le llevó el Hasatán a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mire, algunos he oído predicar que dicen, no, él no era dueño de eso, no era de Dios. Era de Dios, pero Dios lo entregó al hombre y el hombre se lo entregó a Hasatán. Él no estaba mintiendo cuando le dice al Señor Jesús, esto es mío, yo te lo puedo dar. Dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, él sabía que si hacía caer a nuestro Señor Jesús, el universo estaba perdido para siempre. Pero ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesús? Le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios te adorarás y a Él solo servirás. Aquí hay un pueblo que alaba, que bendice, que glorifica al nombre del Señor Jesús, porque dice la palabra del Señor que los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los millares de millares que estaba viendo Juan, se postraron delante del trono y delante del Cordero y dijeron, tú eres digno de recibir la gloria, de recibir la alabanza, de recibir la pleitesía. ¿Cuántos alabamos al Señor Jesús en esta tarde? Él sí es digno, vamos a ponernos de pie. Él sí es digno de ser exaltado. Él sí es digno de ser glorificado. ¿Por qué? Porque Él vino a pagar por mis pecados. El mundo estaba bajo el dominio de Hasatán o Satanás. El mundo, Adán lo entregó en dominios de él. Pero gracias a la misericordia de Dios, que el Señor dice en Génesis 3:15 que la simiente del enemigo iba a poder morder a la simiente de la mujer solamente el calcañar, pero que la simiente de la mujer iba a poder darle en la cabeza a la simiente de la serpiente. Entonces déjenme decirle, hermanos, que en la cruz del Calvario, nosotros vemos las películas que sacan para este tiempo, ¿verdad? Y vemos los actores, ellos son actores, ¿verdad?, que ejemplifican el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Pues eso que mira usted en las películas todavía es poco en comparación a lo que nuestro Señor Jesús hizo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Lo hizo por amor a este mundo que estaba bajo las garras del enemigo, que estaba bajo las garras de Hasatán,
pero vino no con sangre de un cordero, de un animalito, sino que vino con su preciosa sangre para poder salvarnos, para poder liberarnos, para poder exaltarnos a nosotros desde donde nosotros estábamos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos vendidos al pecado, estábamos vendidos en delitos y pecados, pero gracias a su preciosa sangre, gracias a su preciosa sangre, gracias a Él, gracias a esa preciosa sangre que nuestro Señor Jesús vino a derramar en la cruz del Calvario. Por esa preciosa sangre nosotros estamos aquí en esta tarde, y Él sí es digno de ser exaltado, Él sí es digno de ser glorificado. Vamos levantando nuestras manos al Señor, vamos diciéndole al Señor gracias, porque tú, Señor, si eres digno, porque con tu sangre nos has redimido de entre las naciones, de entre los pueblos. Tú, Señor, nos has redimido con tu preciosa sangre, Señor. Aleluya, 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 Señor. En tu nombre maravilloso, Jesús, en tu nombre poderoso, Padre. Aleluya, Señor. En tu nombre poderoso, Jesús, por tu preciosa sangre, por tu preciosa sangre, Señor. Aleluya, 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 Jesús. Por esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, Señor.
solo Él, Señor, digno de desatar esos sellos. Aleluya, y así como estamos, hermanos, vamos a orar para quedar despedidos de este lugar, mano de la presencia de Dios. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta hora, amado Dios, por esta maravillosa presencia que tú nos has dado en este día, Señor. Aleluya, yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que hemos estado aquí en este lugar, Señor. Así mismo yo también te doy gracias por aquellos que no han podido venir, Señor. Yo te pido que les proteja donde quiera que estén, Señor. Por todas esas personas que han escuchado esta enseñanza, este mensaje, Señor. Yo te pido, Señor, que tú abras, Señor, bendición, que abras su entendimiento, que abras sus ojos espirituales, Señor, y que tú reveles tu nombre, Señor Jesús. Yo te lo pido, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este principio, por esta bendición, Señor, que fue dada